El día de hoy les voy a hablar de las fuentes del derecho penal. Ya hemos visto, bueno, en clases anteriores, que el derecho penal, como derecho penal objetivo, es un conjunto de normas jurídicas. Es el derecho penal entendido como norma. Es el derecho penal entendido como derecho positivo. Y también, bueno, hemos visto que las normas, el concepto de norma es un concepto complejo. Hemos dicho que tradicionalmente, o les he comentado que tradicionalmente las normas en nuestra materia se entienden como reglas de comportamiento, como reglas de conducta, como mandatos, como prohibiciones. No matarás, no robarás, no violarás, serían normas en este sentido. Normas que no estarían escritas, pero que se deducirían de lo que dice la ley expresamente. Otros, en cambio, bueno, también hay otras concepciones de la norma. Otros, en cambio, consideran que no, que las normas son los textos legales que describen ciertas conductas como prohibidas, describen ciertos comportamientos y esos comportamientos los amenazan con sanciones, desvaloran, es decir, los textos legales desvalorarían ciertas conductas y las amenazarían precisamente con sanciones, con las penas. Estos serían normas también. Por eso dije, cuando hablamos del tema de la norma, dije que una clasificación que podría admitirse o aceptarse es la de que distingue las normas de conducta de las normas de sanción. Ahora, pero ¿en qué se relaciona todo esto con las fuentes del derecho penal, con el tema de las fuentes o con la elección de las fuentes, que es lo que quiero hablarles el día de hoy? Esto se relaciona en que esas normas, bueno, tienen que surgir de algún lado. Esas normas no pueden surgir de la casualidad, no pueden surgir del arbitrio de quien tenga el poder. Es decir, no puede ser una mera decisión discrecional el decir, bueno, esto es delito o esto no es un delito, sino que eso tiene que tener un origen, tiene que tener un fundamento. Y la idea de este tema es, bueno, precisamente estudiar cuál es el origen, cuál es el fundamento de las normas. En un Estado de Derecho, ese origen, ese fundamento, debe estar en la ley, debe ser la ley. Es la única fuente legítima, por lo menos la única fuente mediante la cual podemos conocer las normas penales, saber su contenido, es la ley. Una ley, eso sí, una ley entendida en su sentido formal. Una ley que tenga como origen a su vez la voluntad de los representantes del pueblo, o sea, es decir, que surja del legislador. Una ley creada, por lo tanto, de acuerdo al procedimiento constitucional. No una ley en sentido material, que son los llamados o denominados decretos leyes del Ejecutivo. O sea, el derecho penal en un Estado de Derecho no puede surgir del gobierno. Tiene que surgir necesariamente de los representantes del pueblo, porque si nosotros, los ciudadanos, vamos a ceder de alguna manera, mediante las leyes penales, nuestra libertad, ahí se va a limitar nuestra libertad, bueno, somos nosotros los que deberíamos poder decidir, bueno, cuáles son los casos en los cuales vamos a aceptar esa restricción, esa limitación de la libertad. Es decir, solamente nuestros representantes, por lo tanto, son los que podrían, en última instancia, tomar pues una resolución en tal sentido. Entonces, en un Estado realmente, un Estado democrático, un Estado de Derecho, pues las leyes en sentido material no deberían ser fuente del derecho penal. Lamentablemente, en nuestro país, a diestra y siniestra se utiliza la vía del decreto ley para crear normas penales, y esto, bueno, lo vamos a someter más adelante a discusión, porque esto quizás constituye una violación grave del principio de la legalidad. Es decir, que estos decretos leyes en materia penal chocarían directamente con la Constitución, serían inconstitucionales. Sin embargo, bueno, ese tema lo vamos a estudiar en su momento, sobre todo cuando hablemos del principio de legalidad de los delitos y de las penas. Nosotros lo que vamos a hablar el día de hoy son de las fuentes del derecho penal. Claro, vamos a hablar de la ley y inicialmente ya he dicho que, bueno, que la fuente fundamental, principal del derecho penal es la ley. Ahora,
Esto no significa que no debamos aclarar que también hay otras fuentes que puedan tener importancia en nuestra materia. Solo que bueno, que de esas fuentes realmente la única mediante la cual se pueden crear delitos, penas, medidas de seguridad, se pueden prohibir determinados comportamientos, es decir, de esas fuentes la única que podrá tener ese efecto, repito, en el sentido de privar de la libertad a las personas, creando por lo tanto delitos, penas, medidas de seguridad, solamente puede ser la ley. Solamente mediante la ley se pueden crear delitos, penas y medidas de seguridad. Ese punto no lo podemos olvidar, eso desde ahora en adelante. Es decir, es verdad que hay otras fuentes, es verdad que, por ejemplo, la costumbre puede tener importancia en el derecho penal, la analogía puede tener importancia en el derecho penal, la doctrina, la jurisprudencia pueden tener importancia en el derecho penal, pero a los fines de crear delitos, penas y medidas de seguridad, pues solamente eso podrá ser mediante una ley, únicamente mediante una ley. Sin embargo, antes de continuar hablando de la ley, me gustaría puntualizar qué es lo que vamos a entender como una fuente. Una fuente es el principio, el origen, la causa de algo. Si nos referimos al derecho penal, o bueno, mejor dicho, al derecho en general, podríamos decir que una fuente del derecho son los procesos, los medios que permiten que una norma jurídica se convierta en derecho positivo, que una norma jurídica adquiera carácter obligatorio, adquiera eficacia, adquiera vigencia. O sea, todos esos procesos, repito, que permiten entonces a esas reglas de comportamiento convertirse en reglas obligatorias, en normas jurídicas, en el sentido ya de derecho positivo, es lo que vamos a llamar una fuente del derecho. Y claro, si la norma producida es una norma penal, estaremos hablando entonces de una fuente del derecho penal. Cuando uno habla de fuentes del derecho, eso siempre de alguna manera supone una estructura de poder que le dé sustento a la creación del derecho, a la creación de esa norma. Es decir, la idea de fuente está siempre vinculada con una estructura de poder. En el caso del derecho penal, esa estructura de poder es el poder del Estado. Es decir, el Estado vendría a ser así el sujeto de donde surgen las normas penales. Por eso, cuando ahorita vamos a hablar de las clases de fuentes, veremos que la doctrina tradicionalmente distingue las llamadas fuentes de producción de las fuentes de conocimiento del derecho penal. Bueno, la fuente de producción por excelencia es la voluntad del Estado, es el Estado. O sea, ¿qué es una fuente de producción? Es la voluntad, es el sujeto, la voluntad del sujeto que dicta la norma. Y esta voluntad es siempre, en cuanto al derecho penal se refiere, la voluntad del Estado. Es decir, ¿quién es entonces o cuál es la fuente de producción del derecho penal? El Estado, el legislador. En el caso de un Estado de Derecho, el legislador, el Estado, es el productor de las fuentes, de las normas penales. Cuando se habla de fuentes de conocimiento, en cambio, ellas serían la manifestación misma del derecho penal, la forma en que podemos conocer el derecho penal en la sociedad. Esta forma en que podemos conocer el derecho penal en la sociedad, pues la única manera en que lo podemos conocer, por lo menos en un Estado de Derecho, tal como he venido diciendo, es en la ley. Es decir, ¿cuál sería entonces la fuente de producción del derecho penal? El Estado, el legislador, como formando parte, ¿no? Conformando la estructura de poder del Estado. Y la fuente de conocimiento del derecho penal, la fuente de conocimiento de las normas penales, de los mandatos, de las prohibiciones, de las sanciones que contienen las normas, será la ley. Y cuando repito, de una ley, debo de decirlo nuevamente, debe tratarse de una ley en sentido formal, nunca una ley en sentido material. Si no, no estaremos hablando propiamente de un Estado de Derecho. Las fuentes de conocimiento, a su vez,
han sido subclasificadas en varias clases. Por ejemplo, están las fuentes escritas, las fuentes no escritas, también se habla de las fuentes directas en contraposición a las fuentes indirectas. Las fuentes directas serían aquellas que manifiestan en sí misma la voluntad del Estado, es decir, es la ley. Las fuentes directas serían en todo caso las leyes, mientras que las fuentes indirectas son las que contribuirían al esclarecimiento del significado de las fuentes directas. Por ejemplo, en el caso del derecho penal, la jurisprudencia, la doctrina son fuentes indirectas en el sentido de que el significado, el contenido de la ley lo podemos deducir, lo podemos esclarecer, lo podemos indagar a partir de la jurisprudencia y de la doctrina. Entonces ellas serían fuentes indirectas en contraposición a la fuente directa del derecho penal, que sería la ley. También se ha distinguido alguna vez entre fuentes mediatas y fuentes inmediatas. Las fuentes inmediatas serían las vinculantes, las que obligarían a la sociedad, las que tendrían un poder obligante en sí mismas, mientras que las fuentes mediatas serían las que podrían llegar a tener una fuerza obligante, pero solamente en la medida que haga referencia a las mismas las fuentes inmediatas. Es decir, son aquellas, las fuentes mediatas son aquellas cuya eficacia obligatoria, su obligatoriedad va a depender en definitiva de la fuente inmediata, y en el caso del derecho penal ha de ser de la ley. Un ejemplo de esto es, por ejemplo, la costumbre. La costumbre tiene en el derecho penal cierta importancia, sobre todo en la interpretación. No se pueden crear delitos, penas ni medidas de seguridad mediante costumbre, pero la costumbre puede permitir determinar el significado de una prohibición, el contenido de una prohibición. Por ejemplo, hay normas, por ejemplo, el artículo 381 del Código Penal. En este artículo se incrimina como delito los atentados al pudor y a las buenas costumbres. Claro, pero entonces dirán, bueno, pero ¿qué es una buena costumbre o qué es una mala costumbre? Bueno, para eso precisamente tenemos que recurrir a la costumbre como fuente del derecho. Y entonces en esa medida la prohibición que se hace en este artículo 381, dependerá en última instancia de las costumbres de la sociedad en determinada área, que sería el área de las costumbres sexuales. Dice el artículo 381, todo individuo que fuera de los casos indicados en los artículos precedentes haya ultrajado el pudor o las buenas costumbres por actos cometidos en lugar público o expuesto a la vista del público, será castigado con una pena de tantos a tantos años. Entonces fíjese, aquí la costumbre vendría a ser una fuente indirecta. La fuente directa siempre será la ley, pero la costumbre aquí adquiriría pues un carácter, se quiere, pues obligatorio o obligante, en el sentido de que una prohibición determinada dependería esencialmente de la costumbre que hubiera, o las costumbres que hubiera en este ámbito en un determinado momento y en un determinado lugar. Entonces, bueno, hay, repito, fuentes mediatas y fuentes inmediatas. Otra clasificación de las fuentes, más allá de la que divide entre fuentes de producción y fuentes de conocimiento, es la distinción entre fuentes formales y fuentes materiales. Las fuentes formales vendrían a ser la manifestación misma de voluntad mediante del Estado, prohibiendo determinados comportamientos o ordenando determinados comportamientos y amenazándolos con sanciones. Es decir, la fuente formal del derecho penal por excelencia, como he venido diciendo, es la ley. Es decir, cuando hablamos de fuentes formales, bueno, eso coincide con lo que hasta ahora he explicado como las fuentes de conocimiento. Es decir, la fuente formal del derecho penal es la ley. La única fuente. O sea, solamente se pueden crear delitos, penas y medidas de seguridad mediante leyes penales. Y leyes en sentido formal, como he venido diciendo. Ahora, las fuentes materiales
vendrían a ser el sustrato último de las normas jurídico-penales, es decir, de dónde surgen las normas penales, es decir, ese no matarás, ese no robarás, esas reglas de comportamiento, de dónde surgen. Bueno, ya yo lo dije de alguna manera en la lección número 1, pero voy a insistir sobre ello, es decir, esas normas surgen de un conjunto de valoraciones éticas, de valoraciones morales. Esas valoraciones morales son precisamente las que terminan conduciendo a que ciertos comportamientos se prohíban o ciertas conductas se ordenen. Es decir, esos valores esenciales como la vida, como la libertad, como la dignidad, es decir, esos valores éticos básicos, esenciales para la vida, para la convivencia, son las que sirven de fuente a las normas. Es decir, hay una serie de preceptos morales, de reglas morales que se convierten en reglas, en normas penales. Es decir, la fuente de producción, en ese sentido, la fuente material, que también podría llamarse una fuente de producción del derecho penal, sería entonces la moral. La moral es el fundamento último de las normas jurídico-penales. Es decir, esto no significa que todas las normas morales se conviertan en normas penales. Eso va a depender en última instancia de la sociedad de que se trate, de la constitución de la sociedad de que se trate, pero hay una relación inescindible entre el derecho penal y la moral. Es decir, tras el no matarás, el no robarás y el no violarás, hay una norma moral, hay unos valores éticos y hay una norma moral que me dice no mates, no robes, no violes. Que eso, claro, que no toda norma ética, que no toda norma moral se convierta en derecho penal. Bueno, eso sí es verdad, es decir, hay un mínimo, pero hay un mínimo de normas éticas que deben convertirse y que siempre se convertirán en normas penales. Ahora, cuando hablamos de una moral, cuando estamos hablando de la ética, como estamos hablando de la moral como fundamento último de las normas jurídico-penales, estamos pensando en una ética racional, en una moral racional, en la cual el ser humano, es decir, la persona, sea pues el punto de valoración de mayor importancia, o sea, es decir, será la máxima valoración de las normas, de las reglas. Es decir, que cuando hablamos de preceptos éticos, cuando hablamos de preceptos morales, no estamos pensando en cualquier moral, en una moral que pueda conducir, entre comillas, a la vulneración de los derechos fundamentales, de la vida, de la dignidad de las personas. O sea, estamos hablando de una ética humanitaria y una ética humanitaria basada en la idea de solidaridad. Es decir, la sociedad se constituye gracias a preceptos éticos, y dentro de esos preceptos éticos uno de los mayores, de mayor importancia, es la solidaridad. Es decir, sin solidaridad, sin apoyo mutuo, no puede haber de ninguna manera sociedad, y de allí, de una manera u otra, de esta idea de solidaridad, de apoyo mutuo, es que surgen las normas penales, es que surgen ese no matarás, no robarás, no violarás, porque si algo podríamos decir que no constituye una expresión de solidaridad y algo que, claro, que colide con cualquier idea de sociedad, es que una persona mate, robe o viole. Una persona que roba, mata o viola no se rige por la idea de ser solidario, del apoyo mutuo, de la confraternidad, que es indispensable para, como seres humanos, poder progresar y sobre todo subsistir. Entonces, la fuente, desde el punto de vista material, la fuente fundamental del derecho penal, la fuente donde surgen las normas penales, desde el punto de vista de estas clases, va a ser la ética, va a ser la moral de la sociedad. Esto no significa entonces que se vaya a castigar el pensamiento, que se vaya a castigar meras inmoralidades, etcétera, ni tampoco que se esté adoptando una determinada moral religiosa. Cuando hablamos aquí de moral, o cuando estoy hablando de moral, me estoy refiriendo a una moral racional, una ética racional, y en definitiva, o sea, cada sociedad convertirá las normas en normas penales, las normas éticas que considere más importantes, más fundamentales. Es decir, y en eso el derecho penal, o sea, es decir, el derecho penal como ciencia poco puede hacer para evitar o no que determinadas normas se conviertan, o normas éticas, normas morales, se conviertan en derecho penal. Es decir,
la limitación última estará pues en cada sociedad estará en la constitución del Estado. Claro, si uno parte de la base de que la ética debe ser una ética humanitaria, una ética humanista, una ética que ponga como principio, establezca como principio fundamental de sus valoraciones al ser humano, pues entonces, claro, las normas de derecho penal nunca podrían llegar a ser normas autoritarias, arbitrarias, violatorias de los derechos fundamentales de los ciudadanos. Sin embargo, bueno, es perfectamente posible que se tergiverse el sentido de lo que es valioso, de lo que es humanitario, del deber ser de las normas, y que bueno, que en un determinado momento se crean normas penales de carácter autoritario. Y bueno, y en la medida que la Constitución del Estado lo permita, bueno, tendrán en cierto modo esas normas legitimidad. Sin embargo, desde un punto de vista estrictamente ético, un punto de vista estrictamente moral, pues las normas jurídicas siempre requieren un correctivo de justicia, siempre requerirán un correctivo de justicia, y sin ese correctivo de justicia no deberían tener legitimidad. O sea, es decir, desde el punto de vista estrictamente del derecho positivo, podrá decir, bueno, estas normas son legítimas porque son de acuerdo a la Constitución. Sin embargo, si la Constitución misma se inspira en principios, en valores autoritarios, tergiversando lo que debe ser la ética, una moral humanitaria, pues entonces respetuosa de los derechos humanos, pues entonces repito, esas normas podrán ser legítimas, esas normas, inclusive las normas penales, podrán ser consideradas como legítimas, pero solamente desde el punto de vista del derecho positivo, desde el punto de vista de los principios fundamentales, desde el punto de vista de la ética humanitaria de la que estoy hablando, pues esas normas serían ilegítimas y siempre estarían sometidas o podrían ser sometidas a corrección. Es decir, el derecho positivo siempre ha de tener un correctivo moral. Desde mi punto de vista, un derecho penal alejado de la moral es un derecho penal ilegítimo, es un derecho penal que puede conducir a las peores arbitrariedades, a los peores atropellos, y que su legitimidad solamente puede ser de derecho positivo. Que para algunos eso sea suficiente y que no pueda fundamentar o que no podría fundamentar la nulidad de esas normas, bueno, eso es otra cosa. Sin embargo, desde el punto de vista que sostengo aquí, es decir, la legitimidad no solamente puede ser una legitimidad en el derecho penal, una legitimidad formal, sino que se requiere también una legitimidad material. Es decir, una ley penal que no sea justa, que una ley penal que no se corresponda con los valores fundamentales del Estado de Derecho, que protegen al individuo, que protegen al ciudadano, que garantizan al ciudadano el ejercicio de su libertad bajo ciertas limitaciones, pues esas normas no son legítimas, nunca serán legítimas y no deberán ser aplicadas. Eso es más o menos el sentido que entiendo yo entonces de la fuente material del derecho penal. Yo he venido sosteniendo desde mi tesis doctoral que las normas jurídicas en general se fundamentan en la moral, en la ética, y dentro de la ética, bajo esta idea de moral, de ética a la que me estoy refiriendo, pues uno de los valores fundamentales o el principal valor fundamental en este sentido será la solidaridad. Es decir, inclusive he llegado a sostener que las normas jurídico-penales, las normas jurídicas también en general, se fundamentan en la solidaridad. Y la solidaridad como principio ético, como principio moral, básico, esencial, indispensable en cualquier sociedad para mantenerse. Vamos a estudiar ahora las fuentes en particular. Bueno, la primera fuente que vamos a estudiar es la ley. La ley, que he dicho, es la fuente de conocimiento, es la fuente inmediata del derecho penal. La ley es la que le da contenido, eficacia obligatoria, la que hace obligatoria a las normas jurídico-penales. Es decir, sin una ley formal
no podemos hablar entonces de derecho penal. El principio fundamental en esta materia es el principio de la legalidad de los delitos y de las penas, es decir, tanto los delitos como las penas, como las medidas de seguridad, han de encontrarse necesariamente en una ley formal. Esto es a lo que apunta el artículo 49, numeral sexto de la Constitución. Nullum crimen, nulla pena, sine lege previa. No hay delitos, no hay penas, incluso también se podría decir nulla mensura, o sea, nullum crimen, nulla pena, nulla mensura, sin una ley previa, sine lege previa. De este principio de legalidad, como lo vamos a ver más adelante, surge una gran primera limitación. O sea, así entendido, el principio de legalidad limita ya el poder punitivo del Estado de una manera muy importante. ¿Por qué? Porque, es decir, a partir del principio de legalidad, solamente podrá ser considerado como delito aquellos comportamientos que se encuentren descritos como tal en la ley. Es decir, no podrá considerarse como delito ninguna otra conducta que no esté prevista, que no esté descrita de una manera detallada, de una manera precisa, de una manera inequívoca en la ley. Y por otra parte, el otro aspecto fundamental del principio de legalidad, aunque lo vamos a ver con más detalle más adelante, es que cuando la ley señala determinadas sanciones, determinadas penas o medidas de seguridad como consecuencia jurídica a la realización de determinada conducta, eso significa que solamente con esas sanciones se podrá castigar ese comportamiento. Es decir, que no podrá recurrirse a distintas sanciones, el Estado no podrá inventar sanciones para castigar una determinada conducta. Es decir, cuando se habla de una ley formal como fuente del derecho, esa ley formal va a limitar entonces el poder punitivo en dos sentidos. Solamente será delito lo que diga la ley y solamente podrá castigarse con las sanciones, con las penas, con las medidas de seguridad que establece la ley. Y, como he dicho también, con base en decretos leyes, con base en leyes en sentido material, por lo menos en un Estado de Derecho, es inadmisible, no ha de considerarse inadmisible la creación de normas penales. Eso lo vamos a estudiar de todas maneras con más detalle, porque, como veremos, el principio de legalidad podría o se vería directamente afectado, vulnerado por estos decretos leyes en materia penal. Sin embargo, debo advertir, la Constitución del año 1999 ha regulado el tema de los decretos leyes de una manera bastante ambigua, la cual ha permitido, por lo menos desde el punto de vista de los que detentan el poder y del Tribunal Supremo de Justicia que tenemos actualmente, bueno, desde el punto de vista de estos órganos, se considera que esas normas constitucionales permiten que los decretos leyes puedan aplicarse en cualquier materia, es decir, que pueda mediante decretos leyes crearse prácticamente cualquier clase de norma jurídica, independiente, sea que puedan ser penales, civiles, puede ser de cualquier área. Porque no habría limitaciones, no habría una reserva como la había en la Constitución del año 1961. De todas maneras, sobre este tema vamos a volver. O sea, lo que quiero decir es que pareciera que de la forma que están regulados los decretos leyes en la Constitución vigente, pareciera que el presidente pudiera dictar decretos leyes en cualquier área. Y eso lo han tomado los detentadores del poder para ir dictando leyes penales a diestra y siniestra, tanto es así incluso que el Código Orgánico Procesal Penal, el anterior, el del año 2012, fue creado por la vía de un decreto ley del presidente de la República. Esto es inadmisible en un Estado de Derecho. Sin embargo, la Constitución venezolana, entre comillas, pareciera permitir esos decretos leyes en materia penal. Sin embargo, ese punto lo vamos a estudiar más adelante con detenimiento. La costumbre. Bueno, ya he dicho que la costumbre es fuente, pero no es fuente en el sentido de que mediante ella se puedan crear delitos, penas, medidas de seguridad. No es fuente de conocimiento, por lo tanto, no es fuente tampoco inmediata del derecho penal. La costumbre siempre tendrá,
el carácter de fuente mediata, es una fuente en el sentido de que puede coadyuvar a la interpretación de las leyes, a integrar quizás ciertas lagunas, pero en ningún caso mediante la costumbre podemos conocer plenamente las normas. Es decir, puede permitir la costumbre en determinados casos, como el del 381, perfilar un poco más el contenido de una prohibición. Sí, perfectamente, pues permite integrar, interpretar las normas, pero no se pueden crear ni delitos, ni penas, ni medidas de seguridad mediante la costumbre. ¿Qué es una costumbre o qué podemos entender como costumbre? Bueno, la costumbre tiene dos aspectos fundamentales. Primero que todo, debe tratarse de un comportamiento que de manera ininterrumpida, de manera reiterada, se repita en la sociedad. Y en segundo lugar, desde el punto de vista subjetivo, la costumbre implica que existe en la sociedad la convicción de que ese comportamiento que se repite ininterrumpidamente, que ese comportamiento es de carácter obligatorio. Si no se dan ambos elementos, este elemento objetivo y este elemento subjetivo, no podríamos hablar entonces de costumbre. Ahora, la costumbre en el derecho penal, su importancia es sobre todo en la integración y en la interpretación de las normas penales. Ya vamos a ver más adelante que, por ejemplo, para determinar si una persona actuó en legítima defensa, a veces pues tenemos que acudir a la costumbre para determinar, bueno, cuáles eran los usos en una determinada sociedad o en la sociedad en ese momento, en el lugar en que se realizó el hecho, para determinar si, por ejemplo, una persona no es responsable porque se equivocó, porque por ejemplo, pensaba que la conducta no estaba prohibida. Esto es lo que vamos a llamar más adelante un error de prohibición. Bueno, para determinar eso, también va a ser esencial que el juez conozca las costumbres que imperan en la sociedad en un determinado momento, en un determinado lugar. Entonces, o sea, la costumbre tiene importancia. Bueno, hay ciertos tipos legales, como vimos también, como el 381, que hacen referencia directa a la costumbre. Siendo así, pues el juez está obligado a indagar cuáles eran las costumbres de la sociedad para determinar si aplica o no aplica. O sea, el alcance, la extensión de ciertos tipos legales dependen en definitiva de la costumbre o de los usos sociales en un determinado momento y en un determinado lugar. Entonces, la costumbre tiene importancia, pero de una manera indirecta. Es decir, la costumbre no permite crear delitos, penas ni medidas de seguridad, pero la costumbre permite interpretar, integrar. Cuando hablo de integrar, me estoy refiriendo a que si las normas tienen lagunas, bueno, posiblemente que una disposición legal tiene una laguna, esa laguna podría ser que se integre, que se complemente mediante la costumbre. Sobre todo cuando el derecho penal se relaciona con ciertas materias, con ciertas ramas jurídicas en las que la costumbre es fuente del derecho. O sea, como el derecho penal se relaciona a veces, por ejemplo, con el derecho mercantil, y en el derecho mercantil la costumbre es fuente del derecho. Entonces allí, pues, la relación se tornaría también muy íntima entre el derecho penal y la costumbre. Se trata de bienes jurídicos en los cuales, pues, se protegen valores, intereses vinculados a esa rama jurídica que he llamado o que llamamos también el derecho mercantil. Otra fuente del derecho es la jurisprudencia. La jurisprudencia, claro, en primer lugar hay que aclarar. Hay tres formas de entender lo que es la jurisprudencia. La jurisprudencia puede ser entendida en primer lugar como ciencia del derecho. Fíjense, juris, que es derecho, y prudence significa sabiduría. Entonces sería la ciencia del derecho, la doctrina, la ciencia del derecho, sería sería lo que tradicionalmente se llamó en algún momento jurisprudencia. No es el sentido de lo que vamos a entenderlo como fuente del derecho. Otra forma de entender la jurisprudencia es como el conjunto de decisiones de carácter judicial, o sea, dictadas por órganos judiciales, precisamente por órganos jurisdiccionales.
esta es precisamente la noción de de jurisprudencia como fuente del derecho a la que nos vamos a referir. Es decir, ¿qué vamos a entender como jurisprudencia? El conjunto de decisiones de carácter jurídico dictado por los órganos judiciales para resolver las controversias que se les planteen. Claro, una tercera forma de entender a la jurisprudencia es como el conjunto de sentencias dictadas también por órganos judiciales que sean concordantes entre ellas o que son similares. Ese no es el significado que le vamos a dar. El significado que le estamos dando a la jurisprudencia en el sentido de fuente del derecho penal es la de como conjunto de decisiones de carácter jurídico dictadas por órganos judiciales, por órganos jurisdiccionales. Ahora, aquí volvemos a la idea básica. No se pueden crear delitos, ni penas, ni medidas de seguridad mediante jurisprudencia. En segundo lugar, también es importante destacar que la jurisprudencia no es obligatoria, no es vinculante para los jueces. Sin embargo, cuando se trata de la jurisprudencia del Tribunal Supremo de Justicia, de la Sala Constitucional, en temas relacionados con los derechos humanos, con derechos fundamentales, esa jurisprudencia sí tendría carácter vinculante. Pero no siendo ese el caso, la jurisprudencia en general, la jurisprudencia de tribunales superiores, la misma jurisprudencia del Tribunal Supremo de Justicia, salvo el caso que he mencionado, no tendría carácter vinculante. Ahora, ¿cómo sirve como fuente la jurisprudencia en el derecho penal? Bueno, para la interpretación igualmente de las normas penales, para la integración de sus lagunas, es decir, la jurisprudencia determinará el sentido teleológico de las normas penales. O sea, los jueces deben interpretar las normas para aplicarlas. Esa interpretación tiene pues un profundo valor, una importancia manifiesta en el momento de aplicar la ley, en el momento de desentrañar el significado de la ley. Porque, fíjense, y esto que voy a decir también se relaciona con la doctrina como fuente del derecho. Fíjense, el Código Penal, las leyes penales, dicen realmente o establecen realmente muy poco de lo que se requiere para imputar responsabilidad penal. O sea, en el Código Penal ustedes solamente lo que van a encontrar es unas reglas así muy amplias. Primero, bueno, claro, aquí están tipificados los delitos, pero claro, porque esté tipificado un hecho como delito, no crean ustedes que eso es suficiente para no decir, bueno, venga, aquí vamos a castigar este hecho ya como delito, no, sino que para aplicar las sanciones penales es indispensable acudir a un método el cual de alguna manera él se refiere la parte general del código, pero que no está establecido expresamente allí, sino que uno lo puede inferir. Es la jurisprudencia, es la doctrina la que nos van de alguna manera a enseñar el sentido de ese método y cómo específicamente aplicar las normas penales en los casos que se nos presenten. Es decir, la jurisprudencia y la doctrina van a integrar las lagunas o todas las lagunas que tiene el código, porque el código, repito, el código dice bien poco. Para ustedes terminar, el código, por ejemplo, no me define ni qué es el dolo, ni qué es la culpabilidad, ni cuáles son las causas de ausencia de acción. Todo eso me lo va a decir a mí la doctrina y me lo va a decir también a mí la jurisprudencia. Es decir, la jurisprudencia va a interpretar, a desentrañar el significado de las normas y su contenido, y va a decir, mira, esto debe, es decir, este caso debería resolverse en otros casos similares de la siguiente manera. Esos conocimientos los aporta la jurisprudencia, como también los aporta la doctrina. La doctrina, la ciencia del derecho penal, es ese conjunto de conocimientos sistemáticos con respecto a la normativa, es lo que dice Arteaga, lo que dice Febres Cordero, lo que dice Bacigalupo sobre los códigos penales que ellos comentan. Eso que dicen es de un valor fundamental en el momento de aplicar la ley. ¿Por qué? Porque
porque como les dije, pues el código dice bien poco, o los códigos dicen en general bien poco de cómo aplicar la ley, cuál es el sentido, el alcance que debe tener una determinada norma. Dice bien poco. O sea, es la doctrina, es la que, bueno, lo que trata el que hace doctrina, lo que hace, se pone en el lugar del juez. Se pone en el lugar del juez, se plantea los problemas que puede plantearse el juez y trata de dar soluciones con base en el ordenamiento jurídico, soluciones objetivas, soluciones imparciales a los problemas que se pudieran plantear los jueces en el momento de administrar justicia, proponiendo por lo tanto que se resuelvan los problemas planteados en un determinado sentido, con una determinada orientación. Porque repito, pues la ley dice prácticamente nada con relación a cómo imputar responsabilidad penal. Entonces la doctrina, bueno, aquí podemos decir lo mismo con relación a la que dije, con relación a la jurisprudencia. La doctrina no es fuente en el sentido de que en virtud de ella se puedan crear delitos, penas y medidas de seguridad. Pues como dije desde el comienzo, solamente mediante la ley se pueden crear delitos, penas y medidas de seguridad, pero la doctrina va a contribuir, al igual que la jurisprudencia, en la aplicación de las leyes penales. Va a contribuir sobre todo en la interpretación de las leyes penales, de las normas penales. Por eso, bueno, como cuando lee la clasificación de las fuentes, yo les dije que había fuentes indirectas del derecho, que serían las que contribuirían a esclarecer el significado de las fuentes directas. Bueno, eso es lo que ocurre, como dije también, con la doctrina y con la jurisprudencia. Serían fuentes indirectas del derecho penal. También lo podríamos decir lo mismo con relación a los principios generales del derecho. Los principios generales del derecho son aquellas máximas fundamentales, básicas, esenciales, en que se sostiene, en que se mantiene el ordenamiento, es decir, sirven de base, de origen, de fundamento al ordenamiento jurídico. Estos principios son principios de garantía, son principios más bien de justicia y en ningún caso a partir de ellos puede crearse un delito, una pena, una medida de seguridad. O sea, ellos van a cumplir, al igual que la doctrina y que la jurisprudencia, una función básica, una función fundamental es en la integración y en la interpretación de las leyes. Y los principios generalmente serán pues unos principios de garantía y por lo tanto al ser principios de garantía ellos no podrán ser utilizados para incriminar hechos, para agravar la responsabilidad de las personas, sino más bien conducirán al cumplir su función de integración o su función en la interpretación de las normas penales, más bien lo que conducirán es a la limitación, a la ponderación, a la equidad en el momento de administrar justicia. O sea, es decir, ellos van a limitar de alguna manera la extensión, el alcance de las normas penales. Lo último que quisiera hablar, aunque sobre este tema voy a referirme más adelante, también cuando hable del principio de legalidad, es al tema de la analogía. Y me voy a referir a la analogía porque cuando uno lee el artículo 4 del Código Civil, claro, el legislador en el derecho civil establece unas reglas que en el derecho penal no tienen la misma aplicabilidad. Y fíjese, inclusive esas reglas tienen que ver con los principios generales del derecho. Esto, bueno, me gustaría puntualizarlo. Y esta regla del artículo 4 tiene que ver con el tema de la analogía, o sea, está relacionado con esto que voy a hablar de la analogía. O sea, dice el artículo 4, dice que a la ley debe atribuirse el sentido que aparece evidente del significado propio de las palabras, según la conexión entre ellas entre sí y la intención del legislador. Aquí está, es una regla interpretativa. Es decir, la ley tiene que ser interpretada literalmente en primer lugar y en segundo lugar, bueno, debe buscarse la voluntad de la ley o la voluntad del legislador al momento de aplicarla, o sea, al momento de administrar justicia. Ahora, lo que me interesa es destacar este punto. Cuando no hubiera disposición precisa de la ley,
se tendrán en consideración las disposiciones que regulan casos semejantes o materias análogas, y si hubiera todavía dudas, se aplicarán los principios generales del derecho. O sea, esto en el derecho civil significa que si una norma jurídica, si un determinado hecho, mejor dicho, no está contemplado en una norma jurídica, no está contemplado, por ejemplo, en el Código Civil, los jueces podrán integrar esa laguna aplicando una norma semejante, una norma que regule un caso semejante. Y también, bueno, dice aquí que se podrán, en caso de dudas, aplicar los principios generales del derecho. Esto es válido en el derecho civil, pero no es válido en el derecho penal. En el derecho penal está terminantemente prohibida la analogía. No se pueden crear delitos, penas ni medidas de seguridad mediante analogía. Eso es lo que yo quiero destacar. O sea, la analogía no puede ser de ninguna manera fuente de delitos, penas ni medidas de seguridad. Cuando hay una laguna en el derecho penal, esa laguna se queda como laguna. Es decir, esa laguna no podrá ser integrada, no podrá ser complementada, no se podrá rellenar con ninguna otra norma que regule un caso semejante. Es decir, es que este hecho se parece al hurto, pero no es hurto, ni tampoco es robo. Bueno, si no es hurto ni es robo, porque no se cumplen sus requisitos, ese hecho no está prohibido y ese hecho no podrá ser castigado, a menos que usted me consiga otra ley penal que diga, bueno, no, es que esto está tipificado como delito. Es decir, las leyes penales son de aplicación estricta. No se puede utilizar la analogía. Esto deriva del principio de legalidad, como lo vamos a ver más adelante, y no quisiera pues adelantar mucho más sobre el punto. Lo que me gustaría simplemente es destacar, o sea, que ese artículo 4 del Código Civil no es aplicable en el derecho penal. En el derecho penal, ¿la analogía tiene importancia? Sí, tiene importancia en el sentido de que la analogía me va a permitir a mí interpretar las normas penales. Yo, para interpretar si aplico o no una norma en un caso concreto, para desentrañar el significado de una norma en un caso concreto, esto lo vamos a ver con más detalle en el tema de la interpretación. Mira, yo puedo valerme de la analogía, pero eso sí, la analogía va a tener como limitación lo que dice la ley, el sentido literal de la ley. Yo no puedo hacer equiparaciones que de alguna manera tergiversen lo que dice literalmente la ley. Porque si yo hago eso para aplicar una norma jurídica, realmente lo que estoy es aplicando, es decir, lo que estoy es complementando una laguna, estoy utilizando la analogía para crear una figura delictiva o aplicar una figura delictiva que no estaba regulada que no estaba predestinada para ser aplicada en el caso que estoy resolviendo. Entonces, en conclusión, la analogía no es fuente en el sentido que no puede crearse ni delitos, ni penas, ni medidas de seguridad mediante analogía, pero la analogía sí cumple una función importante en el derecho penal para interpretar, para desentrañar el significado de las normas penales. Por cierto, también, bueno, la analogía si pudiera integrar lagunas en el ordenamiento, pero solamente en el caso de que fuese a favor del reo, in bonam parte. Es decir, por ejemplo, si de repente una norma, no hay una norma que expresamente atenúe, por ejemplo, la responsabilidad del imputado, pero resulta que hay una que es parecido al hecho en cuestión. O sea, no hay una norma que expresamente atenúe, pero hay una norma parecida. Bueno, es decir, esa norma parecida sí podría aplicarse en el caso concreto para aminorar la pena del imputado, pero lo que no se permite es la analogía in malam parte. Si la analogía, por eso he dicho, para crear delitos, penas, medidas de seguridad, incluso para crear agravantes, está terminantemente prohibida en el derecho penal. Ahora, para interpretar, la analogía sí es perfectamente admisible, incluso in malam parte, pero eso lo vamos a ver con más detalle en el tema de la interpretación. Bueno, con esto
hemos terminado el tema de las fuentes del derecho penal. Aquí yo creo que bueno, el punto a más destacar es por lo menos lo que he dicho desde el comienzo, que solamente mediante la ley, mediante leyes formales, es que en un Estado de Derecho se pueden crear delitos, penas y medidas de seguridad. Las leyes penales, y esto no me canso nunca de decirlo, deben ser, como decía Beccaria, deben ser pactos de hombres libres, deben surgir de la voluntad del pueblo, deben surgir de la voluntad popular, y por eso es que por la vía de decretos leyes en un Estado de Derecho no pueden crearse normas penales. Sin embargo, este punto lo vamos a estudiar con mucho más detalle cuando hablemos de los principios, donde vamos precisamente a analizar los argumentos a favor a favor y en contra de que por los decretos leyes se puedan crear normas penales. Sin embargo, bueno, en principio ya les puedo decir que los decretos leyes no podrían tocar o no podrían penetrar el área penal sin que por ello, sin tener como consecuencia que se trastoque el principio del Estado de Derecho, se vulnere la idea de democracia, la idea de libertades y los valores fundamentales que sustentan nuestra Constitución. Entonces, bueno, con esto hemos terminado la lección número 5. Ya en la clase que viene vamos a pasar al tema de los principios, que es la lección número 6.